Estamos ahora con un equipo estupendo de personalidades que ha congregado Hugo Coya. La historia nos la va a contar él. En realidad él publicó un libro. Este libro tuvo un enorme impacto, Estación Final, y ahora ha logrado efectivamente ganar un espacio mayor, y entonces es una película, se convierte en una película peruana que se rodará además en gran parte en el extranjero, y es una productora de Hollywood la que filmará esta historia. Hugo, bienvenido, y cuéntanos un poco, toda esta historia que conduce a una estupenda acción, ¿verdad? Bueno, buenos días, Raúl, buenos días Patricia, buenos días Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos también, claro, con Dani Rodríguez. Claro, me encuentro acá con Dani Rodríguez, que es el CEO, se le llama, de la productora de Hollywood, y con Francis Delia, quien se va a hacer cargo de la adaptación del libro. Ellos han venido de Estados Unidos, ellos viven en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hacer la presentación en el Festival de Cine de Lima de este proyecto, que es la conversión, la transformación, y lo digo así como con miedo, con sorpresa, de este nuevo proyecto que es la transformación de mi libro Estación Final en una película que comenzamos en este momento la preproducción que debería llevarnos a la película en máximo 2 años. ¿Cómo así surge este interés, Dani Rodríguez, y sobre todo Francis Delia? Sí, surge como hace 2 años. Ahí lo vi a Hugo en el show de Cuarto Poder. Entonces me gustó mucho cómo hablaba de sus libros. Y entonces le pedí a mi mamá que cuando vaya a Perú que me traiga un par de libros de él. Y de ahí me trajo Estación Final y dije, ahí leyéndolo, ese capítulo de Magdalena, ese es ahí donde... El personaje. El personaje resaltó así de la... La historia es perfecta. No, es más que perfecta. Cinematográficamente es... No, sí. Uno se la puede imaginar casi, ¿no? Cuando la va leyendo. No, sí, resalta así y es cinemáticamente perfecta, ¿no? Y es algo bueno que no pega solo acá en el mercado peruano, pero va a pegar en el mercado internacional. Se ha hecho esa analogía con la Schindler peruana, han dicho este personaje. Sí, ha comenzado a salir ese... Pero más bonito, porque Schindler tenía un negocio, ¿no? Entonces nadie le va a restar importancia a su labor de rescatar judíos, pero él tenía una fábrica que mantener, ¿no? Claro. Y empieza por un tema personal. Esta señora no tenía por qué hacer lo que hacía, no recibía ningún beneficio por eso. Al contrario, podría haberse omitido, era peruana, podría haber agarrado su pasaporte, tomado un barco y regresado al Perú y no hubiera pasado nada. Y de repente ella estaría viva en este momento. Así es. O sea, ella no ganaba nada y sin embargo este gesto de solidaridad la convierte en una figura universal, tan universal que ha sido declarada heroína, la única peruana y latinoamericana que ha sido declarada heroína de la resistencia francesa, ¿no? Que tiene ese título. Bueno, hasta ahí entonces Dani Rodríguez queda convencido. Francis Delia. Francis Delia. Entonces ahí, como avanzábamos con Hugo en las negociaciones de cómo traer este libro a la pantalla gigante, dije, hey, tienes que escoger un escritor que sea perfecto para esta clase de proyecto. Hay ciertos escritores que trabajo, que son buenos para comedia, buenos para terror. El señor Francis, para esta clase de adaptación, es la persona clave. Él ha adaptado la novela de Norman Mailer, que es uno de los escritores más conocidos americanos. Entonces dije, lo llamé, le hablé un poco de la historia y lo tenía ahí, listo para el proyecto. I was telling him, I told you about the project, and as soon as I told you a little bit about it, you were hooked. Yes, absolutely. It's a great story. ¿Qué fue lo que le impresionó? ¿Por qué lo atrajo la historia? What really, got you hooked on the project? Well, she's a very heroic figure. Ella es una gran heroína, una figura heroína. A Peruano, a woman from Peru who went to another country really with her and put her own
safety and really put her own life at Una risk. peruana que fue a otro país y puso su... Se acerca después al micro, por favor. fue a su vida, puso su vida en riesgo para ayudar a otros, para salvar ¿no? a otras personas que no tenía por qué salvarlas, ¿no? El hecho de que el personaje sea real, de que haya existido, porque cuando uno adapta también historias ficcionales, ¿hace la historia más atractiva para el público o para el escritor? I'm more excited that this is based on a real character, unlike it's not a fictitious character. Definitely. Definitivamente. Because it's a true story that people can not only respond to the poetic story that it is, but understand that it's... Porque es una gran historia que es hasta cinemáticamente poética, ¿no? Y que la gente puede responder bien hacia eso, ¿no? El personaje de Magdalena tiene una fragilidad muy particular en su consistencia física. Es una mujer lisiada, digamos, ¿no es cierto? Claro, era una mujer minusválida y además de ser minusválida, con varias... Era menudita, pequeñita, muy tímida por momentos, pero sin embargo muestra una gran grandeza, o sea, valga la redundancia, o sea, esta fortaleza en los momentos más terribles, ¿no? Hugo, O sea, ¿cuál va a ser tu papel en el proceso de producción? De transformar tu libro, que a muchos autores le da pánico, bueno, ver su libro llevado al cine. ¿Cómo se va a hacer? Algunos ni siquiera tienen la posibilidad de participar en ese proceso. Ya, yo soy muy honesto y lo hemos conversado y es parte de nuestro acuerdo. Yo no voy a agarrar y participar en la adaptación propiamente, sino como un consultor, como un asesor. Yo no voy a intervenir y a decidir quién debe ir, cuál debe ser la escena y ese tipo de cosas, porque yo creo que hay que... los especialistas que hablen. Exactamente. Lo que yo sí, como he investigado 5 años el tema, creo que tengo cierta autoridad para hablar sobre el tema, para conocer cada uno de los detalles, y eso me permite, digamos, darle la información necesaria para que Francis y su equipo que va a trabajar, porque él va a trabajar con un equipo de adaptadores, puedan agarrar y adaptar cada escena lo más cercana a la realidad del personaje. Evidentemente algunas cosas no serán exactas porque es una adaptación. Es una adaptación. Sí, al final se le da todo el material y está en sus manos de él, ¿no? Qué partes usa, qué partes no usa. ¿Cómo llegas a esta historia? Mira, en el 2004 visité el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, y después de hacer el recorrido como turista, pensé hacer un reportaje. En ese momento trabajaba en televisión y pensé hacer un reportaje sobre los familiares. Se acercaba un aniversario de la guerra y, para mi sorpresa y horror, descubrí de que había 21 peruanos que figuraban en los registros en el campo de concentración. Entonces, pero yo pensé que esto era una información que ya había sido investigada, que todo el mundo conocía, o que por lo menos los historiadores y especialistas sabían. Y después regreso a Lima, comienzo a hablar con historiadores, periodistas, analistas y especialistas en la época, y me dicen: esto nadie lo ha investigado, no sabemos ni sus nombres, ni quiénes son, por qué llegaron, si eran efectivamente peruanos, qué es lo que pasó con ellos. Y eso es como una especie de impulso. Incitación. Claro, es un reto que me agarra y me hace presentarme y decir: voy a hacer esta investigación y voy a trabajar. Y esto me lleva 5 años hasta que me permite descubrir la identidad, los nombres, los barcos, dónde nacieron. Porque además son apellidos muy conocidos, ¿no es cierto? Claro. Truel y Larrabure. En el caso de Magdalena, el papá era francés, era un inmigrante, y la madre era peruana. Nació en Lima, es una mujer peruana, ella vivía acá y por amor... su padre francés se queda acá, tiene en total 7 hijos, y Magdalena la penúltima de este grupo, y eso provoca toda esta situación. Cuando ellos fallecen, la situación económica de la familia cambia, y ahí automáticamente pues ellas emigran nuevamente a Francia. Lo que hemos estado haciendo ahora, aparte de eso, y después se los puedo contar, hemos estado visitando posibles locaciones para filmación en Lima. Hemos ido con Francis y con Dani a los lugares donde efectivamente ella vivió, donde quedaba el negocio del padre, el colegio donde estudió, el San José de Cluny, que quedaba en el centro de Lima. Todos los lugares, la Plaza Francia ha sido un lugar especialmente simpático. Estuvimos en el Callao,
porque lamentablemente mucho de la parte de esa Lima ha desaparecido. Entonces era bien complicado buscar las locaciones más o menos que pudieran ayudarnos a contar la historia. Sí, muy impresionante. Y eso muy también bonito. ayuda para Francis Como en aventura. la inspiración al escribir, ¿no? Eso es un valor. ¿Qué es lo que les iba a preguntar? Este proceso de trasladar ahora a una escritura ya cinematográfica y luego la filmación y todo eso, es complicado. No, Se necesita estar definitivamente permanentemente este no inspirado, picoteando, no sé cómo no, decir. definitivamente no es un proyecto pequeño, ¿no? Va a ser filmado en diferentes países, hasta en diferentes idiomas. Entonces, y estamos hablando de una película de una época. Cuando hables de esa época tienes que cambiar las calles, los carros de esa época, vestidura de esa época. Y cuando vamos a Francia, tanques, la invasión alemana, Una gran producción. Tremendo, ¿eh? campo de concentración. Acá hemos visto las calles, pero como dice, hay una casa, 2 casas por acá y se va a tener que recrear tal vez digital algunas casas ahí para... Fotografías. ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hay un presupuesto estimado todavía? Estamos hablando de unos 30, 35 millones de dólares ahorita. Además, creo que lo interesante a rescatar es que yo jamás en mi vida ningunearía un evento como el Holocausto judío, que fue una tragedia de la que del mundo debiera haber aprendido más, creo. Pero sí hay siempre esta sensación de una película más sobre el tema. Y es que esta vez no es una película más, porque es una película sobre un personaje muy particular que pudo haber estado en esa o en otras circunstancias y sería igual de rico, ¿no? Ese es quizás el mayor valor, y eso es lo que conversábamos con Francis y con Dani, el concepto de solidaridad humana y de justicia, ¿no? Y de derechos humanos que Magdalena representa. O sea, esta capacidad de ella en un momento tan terrible para la humanidad como la Segunda Guerra Mundial, ella da esta gran muestra de desprendimiento, incluso a costa de su propia integridad física y de su propia vida, para salvar en momentos como ahora que vivimos tantas guerras y tanto individualismo, tanta falta de solidaridad. Magdalena nos da este mensaje y yo creo que esa es una de las principales razones que encandiló a los productores ahí en Hollywood. No, y a mí como productor también lo que resalta es que es una latina que no tenía nada que ver con todo el problema que estaba pasando ahí. Solo su calidad. Claro, Ella nace en realidad en ese gesto. y cuando Así es. estoy ahorita hablando con equipo de producción, diseñadores de producción que han ganado Oscars, hasta directores que han ganado Oscars, y le digo de la historia, automáticamente es algo fresco, no es lo mismo de las historias del Holocausto, donde están hablando de campo de concentración o alguien que estuvo ahí en Alemania, es algo fresco, ¿no? Y una heroína latina que estuvo en esa época y además que nos recuerda que a veces uno mira ciertos conflictos en el mundo como lejanos, ¿no? Y basta hacer un esfuerzo para darse cuenta que siempre debe haber alguien bastante cercano en muchos aspectos a nosotros involucrado ahí, ¿no? Claro. Una pregunta para Francis. ¿Es un reto? ¿Está habituado a tener que hacer este tipo de traslaciones? ¿Cuán desafiante es este libro? Yes, there, it's, definitivamente es un reto. you always know without a challenge, it couldn't be a great story. Si no habría un reto, entonces no sería una gran buena historia. la historia, ¿no? Yes, and I researched and wrote a script about Guevara and Fidel Castro. Él escribió un guión de la amistad de Guevara con Castro. Yeah, and part of it, the biggest challenge El reto más de esa... is to become acquainted with, to try to understand who the person really El is. reto es cómo saber quién fue esa persona, ¿no? Very often, people who are surrounded by history, we don't really understand exactly who they are as an individual. And A veces con toda la historia puede ser muchos números y fechas que esto pasó, pero saber cómo es esa persona como individuo, ese es el reto, ¿no? Eso es el cine. Sí, Eso es la literatura. esa es la magia del cine, ¿no? yes, and so with Magdalena,
She was a small woman, Como Magdalena era una persona pequeña, born in Lima, nacida en Lima. and then returns to the land, to the country of her father. Regresa a la tierra de su padre, Francia, Yeah, after her parents pass away. después que fallecen los padres. Yes, and then she's this little person who is then, she finds herself in the middle of World War II Es una with persona pequeña que de un momento a otro se encuentra en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Es tremendo. with a great Es challenge. tremendo. Ahí Como un crece, pues ahí es ella. That's where Ahí se she's vuelve. made, Yes. based on that. Bueno, hoy muy interesante, la verdad. Sí. Muchísimas gracias por la visita y estaremos a la expectativa de los progresos diarios y semanales. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Yo me siento particularmente contento con que el literato vaya avanzando. Muchísimas gracias. Felicidades, Hugo.